Partiendo de las sustancias puras, debemos determinar las características o propiedades que permiten describirlas o identificarlas y diferenciarlas de cualquier otra sustancia. Estas propiedades se dividen en dos tipos, las físicas y las químicas. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar cuando no existen cambios en la composición de la sustancia y no dependen de su cantidad, como por ejemplo el color, el sabor, la solubilidad, la viscosidad, la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición. Luego tenemos las propiedades químicas, que son aquellas que se observan solo cuando la sustancia experimenta un cambio en su composición, como por ejemplo cuando sufren descomposición. Las propiedades físicas y químicas que se emplean para identificar una sustancia se denominan también propiedades intensivas. Existen otro tipo de propiedades que son generales para todas las sustancias y únicamente dependen de la cantidad de muestra de la sustancia que se analiza. A ellas se las conoce como propiedad extensiva. Este tipo de propiedades incluyen la medición de la masa, el volumen o la longitud. La materia existe en tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Si las partículas conservan determinada cantidad de energía cinética, existirá cierto grado de cohesión entre ellas. Las sustancias en estado sólido ocupan un volumen definido y normalmente tienen forma y firmeza determinadas. La movilidad de las partículas que las constituyen es casi nula, existiendo una gran cohesión. Un líquido también ocupa un volumen fijo, pero es necesario colocarlo en un recipiente. El volumen del líquido tomará la forma del recipiente en que se coloca. La movilidad y las fuerzas de cohesión de sus partículas son intermedias. Un gas, en cambio, no tiene forma ni volumen definidos, por lo que se almacena en un recipiente cerrado. El gas tiende a ocupar todo el volumen del recipiente en el que está confinado y sus partículas poseen gran energía cinética, presentando movimientos desordenados. Estos tres estados pueden cambiar de uno a otro si las condiciones cambian. Estas condiciones son presión y temperatura. Los cambios de estado son, primero, la fusión, que es cuando se pasa del estado sólido al líquido al incrementar el calor, como por ejemplo la fusión de un plástico para moldearlo. Luego tenemos la evaporación, que es cuando un líquido pasa al estado de vapor o gas por incremento de calor, como por ejemplo la eliminación de agua en una meladura para obtener azúcar. Luego tenemos la sublimación, que es el paso del estado sólido al gaseoso o al del vapor sin pasar por el estado líquido, necesitándose de calor para llegar a esto, como por ejemplo algunas sustancias que son el yodo, el arsénico, el alcanfor, la naftalina y demás. Además tenemos la solidificación. Este cambio requiere de eliminar calor y ocurre cuando un líquido pasa al estado sólido, como por ejemplo una vez moldeado un plástico es necesario esperar su solidificación para obtener la pieza deseada en estado sólido. Además tenemos la condensación, que es el paso del estado de vapor al estado líquido. Este cambio también es del calor. La licuefacción, que es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Y además de eliminar el calor, debe aumentar la presión para conseguir este cambio. La diferencia entre un vapor y un gas es que el vapor se condensa y el gas se licúa. Además debemos tener en cuenta que la evaporación y la ebullición son dos formas de producir el cambio de líquido a gas o vapor. La evaporación ocurre en la superficie del líquido, en cambio la ebullición ocurre en toda la masa del líquido. Además debemos tener en cuenta que cada sustancia pura tiene su propio punto de ebullición y su propio punto de fusión.